Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de cómo podemos cuidar al calentamiento global. Me llamo Ana Paula y hoy tenemos una invitada especial, nuestra amiga científica Ana Karen. Hola, muchas gracias por invitarme. Hoy te voy a platicar un poco de lo que es el calentamiento global. Bueno, este es el aumento de temperatura de la Tierra que se refleja en los océanos y en la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases en efecto invernadero causada por la actividad humana. No es noticia que este siempre ha existido, pero debido a estas actividades y emisiones, este fenómeno ha incrementado. El cambio climático es un problema mundial que ha crecido en importancia durante más o menos los últimos 30 años. Por ello, como humanidad, hemos invertido esfuerzos científicos sin precedentes en entender de qué va este problema. El calentamiento global resulta muy importante porque afecta a todo el planeta sin excepción. Es capaz de alterar los glaciares, océanos o la biodiversidad, es decir, toda la vida del planeta. Y pues hace medio siglo ni siquiera se sabía de estas concentraciones y mucho menos que pudieran tener consecuencias. Yo he escuchado de este científico que fue uno de los primeros en predecir el calentamiento global, el científico Syukuro Manabe. Es un científico japonés que viajó a Estados Unidos e incorporó a su investigación el uso de computadoras para crear el primer modelo de computadoras para, para crear el primer modelo de circulación global que tenía en cuenta elementos como el vapor de agua, los vientos o el transporte de calor en la atmósfera. Introducir el programa de gases de efecto invernadero era indispensable. A finales de los años 60, en su puesto como investigador en la Agencia Estadounidense de la Atmósfera y el Océano, desarrolló su modelo y predijo que si las concentraciones de CO2 se duplicaba, la temperatura global subiría 2 grados. Era una predicción teórica basada en pocos datos y por ello es un registro fiable de temperaturas de escala planetaria. De hecho, otro científico que era colega de este científico japonés, que fue de los primeros en predecir el calentamiento global, fue James Hansen de Estados Unidos, quien a finales de los años 60 acababa de doctorarse en física por la Universidad de Iowa. Entró a trabajar a la NASA años después, donde investigó atmósferas planetarias y en particular la atmósfera de Venus. En sí, su trabajo contribuyó en establecer que las altas temperaturas actuales en Venus se deben a un efecto invernadero exacerbado. Hansen consideró después que era mucho más importante estudiar el clima de nuestro propio planeta, que se estaba alterando, y así desarrolló un modelo independiente del de Manabe. Su predicción fue que la temperatura terrestre aumentaría en 4 grados centígrados, que eran más de los que decía Manabe. Y así por primera vez incorporó datos globales de temperaturas de la Tierra y además predijo los efectos del calentamiento sobre otros procesos como la circulación oceánica. Juntando los dos trabajos de los científicos, se concluye que los pronósticos del Hansen han resistido el paso del tiempo y los dos científicos cuantificaron los factores de los que depende la variación de las temperaturas en la superficie terrestre y así desarrollaron métodos de análisis que se han vuelto esenciales en el estudio de la evolución del clima. Manabe ha destacado la importancia de la contribución de su colega y Hansen ha resaltado que Manabe es líder mundial en modelos climáticos globales desde que empezó su carrera. Yo ya había escuchado a este científico Hansen y recuerdo que dijo una frase que se me quedó muy grabada. La frase dice: la primera conclusión importante de nuestro trabajo fue demostrar que el clima global es sensible a la acción humana. Desgraciadamente, el hombre es el culpable del incremento de temperatura y voy a mencionar algunas causas que son las más importantes. La número uno es el aumento de gases de efecto invernadero. La excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo a partir de la revolución industrial es la principal causa del calentamiento global, ya que los procesos de este tipo liberan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero que una vez en la atmósfera deterioran la capa de ozono y a la vez exponen a la Tierra de manera directa a los rayos del Sol. La número 2, quema de combustibles fósiles. El dióxido de carbono o el CO2 es el gas más conocido de todas por ser el principal responsable de impedir la salida del calor en las capas bajas de la atmósfera. La número 3, deforestación de selvas y bosques. Los árboles tienen la facultad de convertir el CO2
en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, con lo cual contribuye a reducir la contaminación del aire. Pero si reducimos un número, la concentración del CO2 y de otros gases será mayor y por lo tanto aumentará la temperatura terrestre. La 4 es la alta producción de residuos. Cuantos más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente. Qué bueno que mencionaste esto, porque precisamente por por estas causas debemos tener en cuenta iniciativas como informar y educar a los demás. Entre todos podemos lograrlo si reunimos con nuestros vecinos para compartir alternativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sostenible. Es un paso muy importante. Crear estas redes compartidas que puedan ayudar a grupos a agrupar recursos como cortadoras de césped o herramientas de jardín y lograr así un nivel de vida más ecológico. Dejar de consumir manera masiva o cosas que no sean necesarias porque creas una mayor demanda de productos y las industrias aumentarán sus niveles de producción. Por ende, los niveles de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera serán mayores. También lo que podemos hacer es utilizar el transporte público. En vez de utilizarlos, lo que podemos hacer es caminar o andar en bicicleta o incluso utilizar el transporte público. También ahorrar energía, o sea, poner la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadoras y trata de ahorrar la energía al máximo. Apaga y desenchufa tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso. También trata de consumir menos carne. La producción de carne roja lleva un número significativamente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero que la de pollo, frutas, verduras y cereales. 4. Reducir y reutilizar, incluso el agua. Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de sus vidas, pero lo cierto es que el procesamiento de los materiales para el reciclaje también conlleva a las emisiones de dióxido de carbono. Por ello, si reduces los desechos que tiras, tratas de reutilizar los materiales que ya usaste y puedes marcar un cambio. Lo mismo ocurre con el agua. Una alternativa es la recolección de agua de lluvia. Precisamente si no siguiéramos estas iniciativas, las consecuencias son muy grandes. Por ejemplo, bueno, de hecho ya las temperaturas ya son más cálidas. Ahora la acumulación de gases contaminantes hace que las temperaturas aumenten cada vez más y los climas cambien constantemente. Hay tormentas más intensas. Por el mismo hecho de que las temperaturas son más altas, hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero que sean más intensas. Otra consecuencia es el derritimiento de los glaciares. Los océanos con temperaturas más altas son océanos que derriten el hielo de los casquetes polares y se vierte muchísima más agua en los mares y océanos. Sí, precisamente, y esto nos lleva al aumento del nivel del mar, que es una de las consecuencias más graves del calentamiento global, porque significa que muchísimas islas podrán desaparecer en el futuro y que un buen número de ciudades verán cómo su distancia a la costa se reduce de manera significativa. El cambio de los ecosistemas, una temperatura más alta, menos precipitaciones, sequías, inundaciones, hacen que el clima se adapte a esta nueva climatología y se producen cambios en la duración de las estaciones, aparezcan patrones más propios de climas amazónicos. Los alimentos serán más caros. El cambio climático pone en peligro la producción de alimentos tan básicos como el trigo, y esto significa que cientos de miles de personas cuya vida depende de sus cultivos están en riesgo de perder todo. Y no solo eso, si los cultivos son escasos, los precios se disparan. Esto nos afecta a todos y a todas. Pero en los países menos desarrollados, con altísimos índices de pobreza, las consecuencias pueden ser devastadoras. Bueno, o sea, todos estos cambios, cuando son practicados por todos, más bien, todas estas iniciativas que acabamos de decir, si son practicadas todos los días por miles de millones de personas, permitirían un desarrollo sustentable casi sin impacto en su bienestar. Claro, y si seguimos sin hacer nada, dentro de muy poco notaremos una gran escala las consecuencias del cambio climático. Pienso que lo más importante es tener mucha información sobre el tema y querer aportar nuestro pequeño grano de arena. El primer paso es cambiar mucho de nuestros hábitos diarios que perjudican al medio ambiente. Y pues muchas gracias por ser parte de nuestro episodio. Espero que lo hayas disfrutado.
Muchas gracias a ti por dejarme compartir esta información. Bye.